capítulo 8, vamos a estar leyendo allí a partir del versículo 1 y hasta el versículo número 4. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Este encuentro que nos narra la escritura aquí de Jesús con un leproso, nos dice en el versículo 1 del capítulo 8 del Evangelio de Mateo que Jesús descendió del monte. Cuando Jesús descendió del monte, cuando leemos pues en el Evangelio de Mateo, antes del encuentro de Jesús con este leproso, Jesús había presentado, había enseñado, había Jesús expuesto uno de los más grandes sermones, el más largo, y donde había dejado una serie de enseñanzas allí por intermedio de ese sermón, Ese sermón es identificado o es llamado el Sermón del Monte, uno de los más magistrales sermones que expuso nuestro Señor Jesucristo. Y entonces allí en ese lugar había mucha gente escuchando, oyendo ese sermón que Jesús expuso allí en ese tema, y como les decía, donde presentó, nos dejó muchas enseñanzas. Ese sermón, lo encontramos en el mismo Evangelio de Mateo, a partir del capítulo 5 y hasta el capítulo 7. Se extiende por 3 capítulos, nos lo deja pues escrito allí el evangelista Mateo en 3 capítulos, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, el Sermón del Monte. Luego que Jesús expone este sermón, este extenso sermón delante de la presencia de muchas personas, de mucha gente, había una gran multitud allí cuando Jesús subió al monte, y en primera instancia él se dirigía a sus discípulos que estaban allí alrededor de él, enseñándoles a ellos, y por ende, como se había concentrado mucha gente allí, la enseñanza también era para todos aquellos que podían pues escuchar la exposición, esta exposición que nuestro Señor Jesucristo nos deja aquí en el Evangelio de Mateo. Como les decía, el evangelista, el que escribe, nos lo deja allí en este Evangelio en 3 capítulos, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Se extiende, como les decía, este Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo. Luego que Jesús hace esta exposición magistral donde deja tantas enseñanzas que hasta el día de hoy nosotros podemos poner en práctica, y nos dejan una luz, nos ayudan tanto a nosotros en tantas cosas que se ven ahora en este tiempo en distintos lugares, y nosotros muchas cosas vemos a personas, cristianos, que están un poco confundidos por las cosas, por las distintas enseñanzas que se muestran el día de hoy. Cuando vienen a este humilde servidor y me preguntan, pues me hacen cualquier tipo de pregunta, siempre los animo a leer este Sermón del Monte, que lo encontramos aquí en el Evangelio de Mateo. Si necesitamos dirección, si necesitamos cualquier
Si necesitamos una enseñanza específica, la encontramos aquí en este Sermón del Monte. Claro, si necesitamos profundizar, porque necesitamos profundizar en las Escrituras, necesitamos profundizar en el conocimiento de las Escrituras, y allí es donde hay tanta falencia en este tiempo en el pueblo de Dios. Quizás, tal vez, no estoy juzgando a nadie, solamente estoy haciendo un comentario. Quizás es por nuestra flojera, a veces nuestra apatía, nuestro querer no dedicarle tiempo a estudiar las Escrituras. Pero nosotros, como seguidores del Señor, como hijos de Dios, necesitamos conocer al Dios al cual le servimos. Y entonces, ¿qué mejor manera de conocer al Dios al cual le servimos que estudiando las Escrituras? Entonces, aquí este Sermón del Monte nos deja muchas enseñanzas. Y si necesitamos una enseñanza específica, cualquiera de estos temas lo encontramos aquí en este gran sermón que dictó nuestro Señor Jesucristo. Luego que Jesús desciende del monte, nos dice en el capítulo 8, en el verso 1, nos dice que Jesús, entonces cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Fíjense que le seguía. Jesús había, como les decía hace un momento, había subido al monte y le seguía gran cantidad de personas, una multitud le seguía a Jesús. Dice la Escritura que había una gran multitud allí en ese momento cuando Jesús estaba exponiendo el Sermón del Monte. Cuando Él desciende del monte, cuando Él viene, aún le seguía esa gran cantidad de personas. Y dice en el versículo 2 del capítulo 8, dice: y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquí vamos a analizar este versículo número 2. Este versículo número 2 del Evangelio de Mateo, que dice que vino a él un leproso. Había una multitud. Vamos a analizar bien este verso número 2 desde el inicio. Había una gran multitud que seguía a Jesús. Y se acerca, viene a Jesús un leproso, se acerca y se postra ante Jesús. Viene el leproso a su encuentro y se postró ante Jesús. Primero, este hombre leproso, este hombre que estaba allí leproso, según la ley que Moisés había dejado, que Moisés les había dado al pueblo de Israel, este hombre tenía que vivir apartado de los asentamientos, de los caseríos, de los pueblos. Estos tenían que vivir apartados, tenían que vivir en un lugar solos allí, y los familiares debían mantenerlos, pues llevarle los alimentos y dejárselos a una distancia prudente. Tenían que vivir alejados, apartados del pueblo, y los familiares debían alimentarlos, pero le tenían que proporcionar el alimento a cierta distancia, dejárselo en una distancia prudente, que él pudiera acercarse luego que el familiar se iba, y tomarlo de allí e irse nuevamente al lugar donde permanecía, donde habitaba. Y cuando alguien, vámonos al libro de Levíticos, que es allí donde encontramos este mandamiento que había dejado Moisés, que Dios le había dado a Moisés para las personas que estuvieran lepra. Después de una serie de estudios que tenían que hacerle los sacerdotes, las visitas y todo eso, los sacerdotes tenían que estudiar bien el caso, y si esta gente, como les decía, era diagnosticada con lepra, tenía, como les decía, que apartarse, vivir alejados del pueblo. Ahora bien, si alguien se acercaba a ellos, como nos lo dice en el capítulo 13 del libro de Levítico. Este libro lo encontramos en el Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de
Moisés escritos, los primeros 5 libros escritos que se encuentran en la Biblia, escritos por Moisés, estos 5 libros, y en el capítulo 13, en el versículo, desde el versículo 45 hasta el 46, vamos a leer allí. Levítico capítulo 13, versos 45 y 46 nos dicen así: y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y esbozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Este hombre, este leproso que se acercó a Jesús, que se acercó y se postró delante de Jesús, este hombre, era tanta su desesperación, porque él tenía que tener su cabeza descubierta, los vestidos tenían que estar rasgados, rotos todos sus vestidos, y tenía que gritar inmundo para poder acercarse, para que la gente se apartara. Este hombre asumiendo todos los riesgos, porque él, al acercarse a personas, este leproso, al acercarse a un grupo de personas sin gritar inmundo, estaba propenso a que la multitud lo rechazara, lo apartara y lo apedreara hasta dejarlo sin vida. Así que este leproso corrió el riesgo, asumió el riesgo que le podía ocasionar acercarse a un grupo de personas sin gritar inmundo. Pero este hombre, era tanta la desesperación que tenía. Recordemos que la lepra era una enfermedad terrible en ese momento de la historia. En ese momento la lepra, a una persona con lepra se le caían los pedazos de carne. La gente, las personas que sufrían de lepra, se envolvía la carne, se envolvía con tela, con pedazos de lino y todo esto, y con la intención de que los pedazos de carne le caían, y también que los perros lamían sus llagas y todo eso. Entonces esta gente tenía que tener mucho cuidado. Y entonces esta lepra, esta enfermedad de lepra, cuando una persona se enfermaba con lepra allí en ese momento el pueblo de Israel, en ese momento de la historia, era vista como una persona que era una persona pecadora, que esa lepra le había llegado porque Dios lo estaba castigando por algún pecado que había cometido. Entonces era visto como una persona pecadora, y muchos no iban a su encuentro, muchos ni siquiera conversaban con aquella persona, porque como lo había dejado establecido Moisés a través de la ley que Dios le había dado, que el leproso debía vivir apartado del campamento, debía vivir apartado del pueblo donde estaba. En ese momento que era diagnosticado con lepra, tenía que apartarse del campamento, vivir a solas, y si alguien se acercaba, o si él iba por un camino y alguien venía, él tenía que gritar inmundo, inmundo, tenía que gritar siempre esa palabra allí, para que la gente no se le acercara, ya que la lepra era una enfermedad bastante contagiosa, y era, como les decía, vista como un castigo de Dios a aquellos que habían cometido pecado. Era vista esta enfermedad como eso. Hoy, en este tiempo, en nuestro tiempo, el día de hoy, no se ha visto por allí este tipo de enfermedad. Todas estas cosas han ido quedando, han ido quedando pues atrás, y se han encontrado medicamentos y todo este tipo de cosas que Dios ha permitido que salga a la luz por intermedio de personas que Dios usa para este tipo de investigaciones y cosas. Entonces estas enfermedades han ido quedando ya apartadas. Pero la lepra más grande que tenemos el día de hoy, la lepra más grande que puede padecer el hombre el día de hoy, es vivir una vida de pecado, vivir una vida llena
de hechos que lo alejan de la presencia de Dios. Porque ¿cuál era la consecuencia de las personas que sufrían lepra en ese momento de la historia, en ese momento del pueblo de Israel allí? Estas personas eran desechadas, eran apartadas, mucha gente no quería acercarse a ellos y mucho menos tocarlos, porque en el momento que tocaban a aquellas personas que tenían interacción con aquellas personas, podían contagiarse de la lepra. Entonces este tipo de personas tenía que vivir alejadas, como les decía, del campamento, y tenía pues que gritar inmundo cuando alguien se les acercaba. Pero cuando leemos aquí en la escritura, este hombre reconoció, y como les decía, este hombre reconoció en Jesús, vio en Jesús quien podía sanarlo. Fíjate que él se vino y se postró, este hombre leproso, asumiendo todos los riesgos que conllevaba el acercarse a una multitud de personas que podía apedrearlo porque se había acercado en silencio. No gritó, no, la Biblia no establece, no nos enseña la escritura que este hombre hubiera gritado inmundo en ningún momento. No nos lo enseña la escritura allí, pero vemos que este hombre corrió, asumió todo ese riesgo que conllevaba el acercarse silenciosamente a una multitud y que podía ser apedreado hasta dejarlo sin vida allí. Pero este hombre reconoció en Jesús, se postró delante de Jesús, reconociendo en Jesús que él podía hacer algo para ayudarlo, que él podía hacer algo para apartar de él ese sufrimiento, ese gran padecimiento que tenía por esa terrible enfermedad. Como les decía, acordémonos que tenía que vivir alejado, solo, apartado del pueblo, apartado de la familia, desechado totalmente por la comunidad. Tenía que padecer solo allí. Y no hay nada peor para un enfermo, para alguien que esté enfermo, que estar alejado de su familia. Esto lo conlleva a que la persona sufre, comienza a sentirse solo y vienen sentimientos que lo pueden llevar a cometer agravio contra su vida, puede llevarlo a cometer un suicidio. Este tipo de personas, cuando es dejado solo, porque se apodera de él ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de que ha sido abandonado, puede atacarlo, y entonces allí es donde viene lo que hoy llamamos depresión. Esta persona entra en depresión y puede llevarlo incluso a cometer un suicidio. Este tipo de personas, el enfermo, cuando es desechado por la familia, y este tipo de persona leproso tenía que sufrir todo eso, y él estaba viendo en Jesús una esperanza, alguien que podía ayudarlo en ese momento, alguien que podía hacer algo por él, y él va al encuentro de Jesús asumiendo todos los riesgos que conllevaba acercarse en silencio, porque él era un leproso y tenía que gritar inmundo, y al gritar inmundo las personas se iban a alejar de él. Y conociendo como hemos aprendido a conocer a Jesús por medio de las Escrituras, sabemos que el único que se iba a quedar allí en ese lugar era Jesús. Pero este hombre se acercó con esa enfermedad terrible, con esa enfermedad altamente contagiosa, se acercó a Jesús, se postró delante de él, reconociendo que él era el único que podía hacer algo por ayudarlo. Y le dijo a Jesús: Señor, si quieres puedes limpiarme, reconociendo en Jesús el Señor, el Kyrios, en ese momento de la historia, el único Señor.
que podía sanarlo. Recordemos que esa lepra altamente contagiosa, en muchas ocasiones cuando eran sanados, a la gente podía pues, o pensaba o era visto de esa manera, que cuando la persona se sanaba era porque recibía un milagro del cielo, un milagro de Dios. Y este leproso estaba reconociendo en Jesús que era el único que podía ayudarlo, y le dijo: Señor. Primero se postró reconociendo la majestad, reconociendo a quien estaba presente allí delante de él, reconociendo en Jesús el único que podía ayudarlo, y le dijo: Señor, si quieres, si está a tu disposición, como queriéndole decir al Señor: Señor, yo sé que tú puedes ayudarme, yo sé que tú puedes hacer algo por mí, yo sé que tú puedes quitar este sufrimiento de mí, pero hazlo solamente si tú quieres, Señor. Si tú quieres hacerlo, pues sáname. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, Señor, quita este sufrimiento de mí. Señor, si quieres, quita este padecimiento de mí. Señor, si quieres, quita esta soledad de mí. Señor, si quieres, quítame de allá, de la exclusión. Señor, sácame de este momento tan difícil que estoy viviendo. Este hombre, este leproso, reconocía en Jesús, se acercó y reconoció en Jesús y le pidió, se acercó de manera desesperada a Jesús, porque, como les decía, asumiendo todos los riesgos que conllevaba el acercarse a una multitud en silencio, estando leproso en ese momento de la historia, cuando tenía que gritar inmundo. En ese momento corrió todo el riesgo, asumió los riesgos que conllevaba el acercarse así en silencio, que podía ser apedreado hasta la muerte, pero reconoció también en Jesús, se postró ante Jesús reconociendo que él era el único que podía sanarlo, y le dijo: Señor, si quieres, si está en ti, si tú deseas hacerlo, puedes limpiarme. Y vemos aquí la actitud de Jesús en el verso 3. En el versículo 3 vemos la actitud de Jesús. Jesús en ningún momento lo rechazó. Fíjense, vamos a leer el verso 3 del capítulo 8 del Evangelio de Mateo. Dice así: Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Ahora bien, vemos que este hombre tenía que vivir alejado, apartado de la sociedad. Tenía que estar solo. Y que no podía acercarse a nadie, porque tenía que gritar inmundo para que nadie se le acercara mucho. Y Jesús en ese momento de la historia. Voy a hacer un break un momento. María Capote. Buenas noches, María. Dios te bendiga mucho más. En el live hace dos días, María pidió oración. En el momento que iba a orar por ella, por sanidad, María, si puedes corregirme, se fue, pues me sacó el internet. Tuve problemas con el internet y el live se cayó la comunicación. Quedé sin internet en ese momento que iba a orar por María. Bueno, María, vamos a aprovechar el tiempo el día de hoy, que estás allí, que te estoy viendo por allí, que estás conectada. Vamos a orar por María. María estaba pidiendo oración por sanidad. Vamos a orar por María Capote, que la vi ahorita por allí. A lo mejor entra y sale, que puede que tenga problemas también con el internet, así como en ese momento hace 2 o 3 días que pidió oración, y que bueno, tuve problemas yo con el internet acá, y me cayó el live y no pude continuar en el momento en que iba a orar por María. Entonces vamos a orar por María.
Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, y colocamos a María Capote delante de ti, Señor. Ella está pidiendo sanidad, Señor. Ayúdala en este tiempo de enfermedad, Señor. Tú eres el único que puedes sanarla. Tú puedes hacer algo en ella, Señor. Tú puedes quitar de ella toda dolencia, todo malestar, toda enfermedad. Por eso oramos a ti, Señor, así como limpiaste a este leproso allí en ese momento, puedes hacer algo en la vida de María, Señor. Yo sé, dice tu palabra, Señor, oh Dios mío, Padre, que está sentado en el trono. Dice tu palabra que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, cargó con todas las enfermedades en la cruz, y hoy confiamos, oh Dios, que tú puedes obrar en la vida de María Capote, Señor, apartando de ella toda enfermedad, toda dolencia, Señor, y trayendo sanidad a su vida. Señor, oramos a ti para que hagas un milagro en la vida de María Capote. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, confiamos que el Señor va a hacer algo en tu vida. Entonces continuamos. Estamos analizando el versículo número 3 del capítulo 8 del Evangelio de Mateo. El encuentro de Jesús con un hombre leproso que vino y se postró delante de él pidiéndole al Señor que lo ayudara. Señor, si quieres puedes limpiarme, le dijo aquel hombre a Jesús. Y la actitud de Jesús no fue una actitud de rechazo, no. Jesús, dice la escritura aquí en el verso 3, que Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Jesús, lejos de apartarse de este hombre que estaba leproso, porque allí como les decía, en ese contexto, en ese momento de la historia en el pueblo de Israel, nadie tocaba un leproso, una persona así inmunda, porque era inmundo, y entonces el que lo tocaba quedaba inmundo durante cierto tiempo, que tenía que cumplir con ciertas purificaciones allí en ese momento. Pero Jesús, oiga bien, Jesús era otro nivel. Jesús es otro nivel, es otro nivel. Jesús se acercó y lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Yo quiero que tú seas limpio, yo quiero que tú quedes sano, yo quiero que tú seas restaurado, yo quiero que tú seas restituido, que tú vuelvas a tu familia. Porque recordemos que el leproso en ese momento de la historia, cuando era diagnosticado, cuando el sacerdote lo diagnosticaba con lepra, tenía que apartarse de su comunidad, de la familia, vivir alejado de toda su familia. Y Jesús allí en ese momento lo tocó, no tuvo temor a tocarlo, porque Jesús nos muestra allí que yo estoy aquí, yo soy el que puedo sanar, yo soy el que puedo hacer las cosas. Es a través de mí, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Como les decía, en este tiempo la mayor lepra que existe en este momento de nuestra historia, en el día de hoy, es en la vida de pecado que el hombre lleva, en la vida alejada de Dios, la vida de la práctica continua de cosas que no agradan al Señor, viviendo una vida totalmente entregada a la práctica de cosas que no agradan a la presencia del Señor. Esa es la lepra más grande que pueda existir el día de hoy. Pero Jesús nos enseña aquí que Él está dispuesto a, cuando tú reconozcas, a cuando nosotros reconocemos a este hombre leproso allí en ese momento, reconoció que tenía una enfermedad, que estaba gravemente apartado, que estaba gravemente enfermo, pero vio en Jesús el único que podía ayudarlo allí en ese momento, el único que podía acabar con su sufrimiento, el único que podía restaurarlo, y acudió a Jesús. Asimismo, nosotros en este tiempo, cuando reconocemos que estamos viviendo una vida apartada de Dios, alejada de Dios, vamos a acercarnos al Señor, porque el Señor no nos va a rechazar. Este hombre que estaba sufriendo esta enfermedad altamente contagiosa, que podía contagiarse a cualquiera, pero Jesús estaba allí lleno del Espíritu Santo y le tocó
diciendo, le tocó, no tuvo temor Jesús a tocar a este hombre leproso, le tocó y dijo, quiero, sé limpio, yo quiero que tú seas sano, yo quiero que tú seas limpio. Y dice la escritura aquí que al instante su lepra desapareció. Al momento que nosotros venimos a Jesús reconociendo que estamos apartados de Dios, que estamos alejados de Dios, que estamos viviendo una vida totalmente entregada al pecado y que necesitamos de la ayuda de Jesús para poder venir a la presencia de Dios, para poder ser restituidos a la gloria de Dios, porque dice el apóstol Pablo, como nos dice, el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, reconozco que estoy viviendo una vida alejada del Señor y vengo a la presencia del Señor reconociendo en Jesús el único que puede ayudarme en este tiempo, Él quiere ayudarnos. Él va a decir, quiero ser limpio, perdono desde hoy tus pecados han sido olvidados, vamos a echarlos en un costal, en un saco, y vamos a tirarlos al fondo del mar, y yo no me acordaré más de tus pecados, no me voy a acordar más de la maldad que hiciste, porque ahora eres una nueva criatura, ahora vas a vivir para mí. Este hombre leproso que se acercó a Jesús con esa enfermedad tan terrible, lleno de llagas por todos lados, al momento que reconoció en Jesús, se postró delante de Jesús y reconoció, Señor, si quieres puedes limpiarme, dijo este hombre. Jesús entendió, Jesús no lo rechazó, Jesús no se apartó de él, sino que extendió su mano y lo tocó. Jesús lo tocó. En ese momento de la historia nadie tocaba a un hombre leproso porque por temor a contaminarse con la lepra. Como les decía, la lepra era una enfermedad altamente contagiosa, pero Jesús sabía lo que portaba, Jesús sabía lo que había en él y lo que significaba, que con la fe que este hombre traía al postrarse delante de él, al reconocer que Jesús era el único que podía ayudarlo y que podía sanarlo, que podía limpiarlo, el Señor Jesús, al ver la fe de este hombre, le dijo, primero lo tocó sin ningún temor, porque nos enseña Jesús allí que Él no se contamina con nada. Jesús no se contamina, porque lo que está contaminado, Jesús al tocarlo lo limpia. Jesús al tocar a aquel hombre le dijo, quiero, sé limpio. Aquel hombre le había dicho a Jesús, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, extendiendo su mano, tocándolo, le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció, la lepra desapareció de su cuerpo fue restituido limpio, sano, no había rastros de llaga de lepra por ningún lugar. Aquel hombre fue sanado al instante. Asimismo, Jesús quiere que nosotros nos acerquemos a Él reconociendo nuestros pecados y reconociendo en Jesús que Él es el único que puede sanarnos, que Él es el único que puede restaurarnos, limpiarnos de la vida pecaminosa que estamos viviendo, de la vida entregada a la inmundicia, a hacer cosas que te alejan de Dios, a hacer cosas que nos alejan de Dios. Y cuando reconocemos eso, que estamos mal parados delante de la presencia del Señor y venimos y nos postramos, como dice él, como nos dice David en el Salmo 51, cuando nos dice que venimos a la presencia del Señor con un corazón contrito y humillado. Nos dice David en el Salmo 51 que un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Y cuando venimos a Él reconociéndonos, humillamos ante el Señor, como este hombre que estaba leproso allí se postró delante toda aquella multitud, se postró delante de Jesús. Él no tuvo
no tuvo temor, él no le importó lo que los demás pensaran. Él se postró delante de Jesús porque él era quien podía limpiarlo. Él estaba viendo en Jesús el único que podía restaurarlo. Él estaba viendo en Jesús el único que podía sanarlo allí. Por eso se postró delante del Señor. Le dijo: si quieres puedes limpiarme. Jesús, viendo la fe de aquel hombre, viendo la confianza en aquel hombre, viendo la disposición de aquel hombre, viendo la humillación en que se había colocado aquel hombre, había humillado delante de la presencia de el Hijo de Dios. Jesús no lo rechazó, sino que lo tocó y le dijo: quiero ser limpio. Y al instante fue sanado. Al instante la lepra desapareció de su cuerpo. Entonces, cuando nosotros aceptamos o reconocemos que estamos viviendo una vida totalmente apartado de Dios, totalmente alejados de Dios, que estamos viviendo una vida que no conviene, y venimos a la presencia del Señor y nos humillamos, reconocemos que Jesús es el único que puede restituirnos, que la única forma que tenemos para ser restituidos, para volver al Padre, para ir delante de la presencia del Señor. Jesús no te va a rechazar, Jesús no me va a rechazar, Jesús va a perdonar nuestros pecados al instante que reconocemos y venimos, nos humillamos ante nuestro Dios, reconociendo. Él va a hacer la obra en nosotros, así como la hizo en este hombre que se acercó a él lleno de lepra. Jesús lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio, sé restaurado. Esto significaba que aquel hombre podía volver a su familia, podía salir de la soledad en que estaba viviendo, iba a acabar el sufrimiento de aquel hombre. Muchas veces nosotros perdemos a nuestras familias por la inmundicia en lo que andamos, porque estamos haciendo cosas que no convienen a la presencia de Dios y estamos viviendo una vida apartada del Señor, cometiendo cualquier tipo de barbaridad, y muchos no valoramos a nuestra familia y se pierde nuestra familia. Se pierde la familia. Entonces, cuando estamos en la soledad, cuando estamos allá viviendo en un rincón, en un lugar por allá apartado, muchos terminan en la indigencia allí, cuando pierden a su familia, porque reconocen lo que hicieron y se entregan a ese mundo. Pero Dios está allí a una oración de distancia, que reconozcas en Jesús: Señor, si quieres, restáurame, Señor, yo vengo a ti porque tú eres el único que puedes restituirme, tú eres el único que puedes ayudarme. Quizás quiero recuperar mi familia, Señor, yo quiero volver a mi familia, perdóname, ayúdame a ser una nueva persona, una nueva criatura. Pero debemos reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Debemos reconocer en nuestro corazón, necesitamos la ayuda del Señor, que necesitamos su intervención. Y Jesús, como no rechazó a este leproso, no nos rechaza a ninguno de nosotros cuando venimos a Él. Dice el Señor en su palabra: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es importante que nosotros entendamos esta parte de la Escritura. Yo quiero hacer un llamado en esta hora. A todos aquellos que puedan escuchar este mensaje, que están allí escuchando este mensaje. Quiero hacerte un llamado a venir a Cristo. Ven a Cristo. Jesús es el único que puede ayudarte. Jesús sana, Jesús salva. Cristo es el único, Jesucristo es el único que puede ayudarte a salir de esa inmundicia en la que te encuentras. Si estás totalmente entregado a cualquier vicio, Jesús puede ayudarte a salir de allí. Este leproso
Este leproso se acercó a Jesús, vino a Jesús, se postró delante de Jesús. Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús lo limpió, Jesús no lo rechazó. No lo rechazó a sí mismo como no nos rechaza ninguno de nosotros. El Señor no te va a rechazar. El Señor no nos va a rechazar si venimos a Él reconociendo que necesitamos de su intervención, que necesitamos de su ayuda. Dice el Señor, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan a mí, yo los puedo ayudar, yo los puedo socorrer, yo los puedo auxiliar en este tiempo, pero deben venir a mí. Deben reconocer en primer lugar que necesitan de mi ayuda. Deben reconocerlo y venir en la búsqueda de esa ayuda. Por eso quiero hacer un llamado, reitero mi llamado a todas aquellas personas que están allí, están sin Cristo, que sienten pues que necesitan de la intervención de Jesús en sus vidas. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús está allí esperando para darte vida y darte vida en abundancia. Jesús está allí esperando con el perdón para perdonar, dispuesto a perdonar todos tus pecados, todos nuestros pecados. Jesús nos los perdona. Todos. Vuelvo y repito, todos los pecados, todos Jesús los perdona. Entonces, hago el llamado a venir a Cristo. Quiero decirte que necesitas a Jesucristo en tu vida. Necesitas la intervención de Jesucristo en tu vida. Por eso te hago el llamado a venir a Cristo. Yo no te estoy no te estoy invitando a meterte evangélico, no. Te estoy invitando a venir a Cristo, a relacionarte con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el único que puede socorrernos en el momento de la adversidad, en el momento de la necesidad, en el momento de la angustia, en el momento en que reconocemos que necesitamos su intervención en nuestra vida. Este hombre leproso que se acercó a Jesús, reconoció, vio en Jesús, se postró delante de Jesús y vio en Él el único que podía ayudarlo a ser restituido, a ser sanado, a volver al seno familiar, al volver al encuentro con su familia. Usted sabe, cuando usted estudia allí el contexto de esto, lo que significaba la familia o lo que significa la familia para el pueblo de Israel en ese momento de la historia, mire, eso era algo, o es algo que es sagrado. La familia, porque esa fue la primera institución que el Señor creó, nuestro Dios creó, la familia. Entonces por eso es importante, tan importante para Dios la familia. Y aquel hombre quizás necesitaba estar en el seno familiar, necesitaba salir de esa soledad en la que se encontraba y vio en Jesús el único que podía ayudarlo. Así se presenta Jesús en esta hora. De repente tú estás allí padeciendo, estás en un lugar, estás en soledad y necesitas que el Señor te ayude a volver a reencontrarte con tu familia. El Señor quiere hacerlo, Dios quiere ayudarte en esta hora. Dios quiere ayudarte, pero tú necesitas reconocer que necesitas la intervención de Jesús en tu vida y venir y postrarte delante de Él, ir delante de la presencia del Señor y postrarte. Señor, ayúdame en este tiempo, ayúdame a salir de este momento tan difícil. Señor, ayúdame a recuperar mi familia. Señor, ayúdame a restituirme allí en mi familia. Ayúdame, Señor. He cometido errores, pero como me siento ahora, Señor, siento que reconozco tu presencia en mi vida. Ayúdame, Señor. Anda, clama por la ayuda del Señor. Ese es el llamado que te hago en esta hora. Hemos llegado al final por el día de hoy, pero antes de orar para finalizar este tiempo,
quiero hacerle una invitación a todas las damas que puedan estar allí. Comparto este mensaje, damas que estén allí en nuestra congregación.